Listo. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Buenas noches. Le agradezco a la doctora Perla y a su mesa directiva la oportunidad que me dan de presentarles esta plática. Voy a ser sincero, me hablaron ayer o antier, creo apenas. No se preocupen. Ahora con la pandemia yo creo que todos estamos sufriendo las consecuencias de esto. La planeación y la proyección y todo lo que quiere uno futuriar es complejo, es difícil. Los que organizamos cursos o eventos, pues se nos ha cada vez complicado más esta situación, ¿no? Pues les agradezco a todos. Si quieren interrumpirme, no hay ningún problema, pueden hacerlo para no irme de hilo, y creo que son pocos y me gustaría, no lo puedo mover. Okay. Me gustaría que fuera más dinámico y de mayor interacción. Esta plática como les comenté, me hablaron ayer o antier, la preparé el año pasado, realmente no tuve tiempo de hacerle modificaciones, pero está actualizada hasta antes de nuestra pandemia, y durante la pandemia pues ha sucedido y ha pasado poco. La verdad es que nos hemos así como desacelerado en todos los sentidos, y ahorita ya habíamos un poquito reiniciado las actividades, pero nuevamente la cuarta ola vino a hacer sus travesuras y creo que a todos nos está perjudicando en todo, ¿no? Lo emocional, el día a día, lo cotidiano, y nuestra práctica pues se ve alterada. Hicimos una búsqueda de estas palabras combinándola, ¿sí? De rinocectoplastía y largo plazo, y encontramos desde 1996 al 2020, ¿sí? Muy pocos resultados, ¿sí? Solamente 9, vean aquí, artículos que le daban seguimiento, ¿sí? Pero hasta 2 años. ¿Sí? Esto preocupa porque casi todos presentamos resultados inmediatos o de menos de 1 año. Y ahorita vamos a ver cómo van cambiando esos pacientes que luego dejamos de ver, y que por supuesto que otro colega o pasa 10, 15 años y asisten con otro cirujano de nariz, ya sea cirujano plástico o otorrinolaringólogo, y ellos son los que pueden resolver o modificar el resultado que nosotros inicialmente habíamos dejado. Aquí está la búsqueda, ¿sí? Ustedes saben más de esto que yo. Y cambiamos la palabra de rinocectoplastía a largo plazo, perdón, de rinoplastía. Se encontraron muchos más artículos, ¿sí? Pero, cosa curiosa, de todos modos, eran muy pocos los que cumplían, ¿sí? Y aquí obtuvimos 624. Menos del 20% hablaban de rinoplastía primaria. El 60% engloban tanto primaria como secundaria. Entonces, todavía esto complica más el tema, porque no hay tanta bibliografía, no se documenta en un orden o con una gráfica, sino que cada cirujano de nariz ha sacado como que sus tips y su manera de registrar sus resultados muy particulares, ¿no? Entonces, el seguimiento es difícil. Hay un artículo de los ahorita que están de moda, esto les digo, lo hice antes, pero ahora que están muy de moda con la pandemia, creo que más se pusieron de moda los hermanos de allá de Istambul, ¿sí? De esos rumbos, y encontré un artículo que tenía un seguimiento a 25 años, tanto en rinoplastías primarias y secundarias. Un 20% lo tuvimos que desechar porque no cumplía, ¿sí? Aquí está ese artículo de los turcos, que están tan famosos, y prácticamente no sé, yo no conozco muy bien al autor, no lo he visto en ningún congreso, no he tenido la oportunidad, pero supongo que de aquí sacan lo que acá conocemos como el Turkish D-Line,
que se ha hecho medio popular y famoso. Este es el artículo que con toda seguridad le da esa designación que se hizo también popular aquí en México y América Latina, ¿no? ¿Ellos qué hacen? Rinoplastía cerrada, ¿sí? Prácticamente. Utilizaron lo convencional en casi todo. Hacen recorte de alas. Yo, soy sincero, ya hoy en día casi no recorto ala. No niego que no lo haga, pero no es no lo tengo, no lo programo como de primera intención, salvo en aquellos casos que es muy evidente que le va a sobrar ala y para cerrarles o para mejorarles, o cuando el paciente lo exige y lo pide en específico, ¿no? Porque finalmente uno tiene que darle gusto al paciente, en el caso de la rinoplastía. Pueden estar las narices horribles, pero si está contenta, yo he visto narices horribles operadas mías, la verdad que pero está feliz las pacientes o el paciente, bueno. Y viceversa, ¿no? A veces tiene uno pacientes o resultados que dicen, no, ¿cómo es posible que el paciente se esté quejando o en disgusto o que no acepte este resultado? Pero bueno, hay que darle la razón. Siempre el paciente va a tener la razón. Ellos retiran grasa de la punta. Yo lo hice un tiempo, ya no lo hago, porque es muy poca esa grasita, esa capa, y al contrario, si ustedes lo adelgazan, en el posoperatorio inmediato se ven muy aceptables, pero después de algún tiempo y sobre todo más de un año, y si les dan seguimiento a 3 o 4 años, van a ver cómo está muy delgada ahí esa nariz, y si pusieron injertos, más se les va a calcar esos injertos. Entonces, ya no lo hago, ni aunque he estado bajo la tentación en los últimos 5, 6, 8 años de hacerlo, pero me contengo. ¿Sí? Resección de jiba, ellos hacían resección de jiba. En lo personal, a mí me gusta más hacer descenso. Obviamente que es muy importante el trabajo de la sectoplastía. La sectoplastía no es nada fácil, y sobre todo las desviaciones anteriores o superiores, ustedes saben que esos sitios son mucho más complejos y hay que hacer más, otro tipo de técnicas o ser más amplios y aplicar más tiempo en esos sitios cuando tenemos desviaciones anteriores o superiores. Las posteriores y las inferiores, creo que todos nos damos cuenta o aprendemos que con el simple hecho de resecar se va a solucionar el problema. Y aquí recuerdo un tip del doctor Fausto López Infante, que me lo dio ahí estaba él operando y yo estaba de mirón en la cirugía aquí en la clínica, en nuestra clínica. Y es dice, para enderezar un tabique, si tú no lo liberas de la lámina perpendicular completa, de toda la premaxila y de la espina nasal, ese septum nunca se va a enderezar. Entonces los doy, tienen que liberar completamente de esos 3 sitios en un septum desviado, más lo que sea necesario, ¿no? Ellos también le dan tratamiento a los cornetes, hoy anda muy de moda. Yo antes hacía con microdevirador, lo abandoné y prácticamente en el cornete que está hipertrófico lo hago con radiofrecuencia. Las osteotomías laterales las hago con las microsierras, ¿sí? Los injertos espaciadores, obviamente, como ellos hacen jiba, pues estamos obligados a reparar nuevamente el dorso. Entonces, si ustedes destruyen el dorso o el techo, tienen que tratar de repararlo y dejarlo como es anatómicamente. ¿Sí? Utilizan estas cosas que andan muy de moda, los factores de crecimiento y el Surgicel, para hacer como una bolsa, un saco de contención, y les ayude a tener más control de sus injertos. Igual resecan, obviamente que el mejor cartílago, todos sabemos que el mejor cartílago para hacer una rinoplastía es el cartílago septal, y lo que recorten de los cartílagos laterales y superiores, si es que recortan el cartílago superior. En lo personal, yo también aquí ya prácticamente no reseco el cartílago superior, nada más el cartílago lateral inferior, y soy muy, muy conservador para recortarlo. Hoy en día lo dejo el lateral de más de 9 milímetros de ancho, cuando en una época llegamos a dejar hasta de 4. Muchos aprendimos a hacer eso, o lo hacíamos, no aprendimos, nos enseñaron,
y con el tiempo se va uno, va uno reconociendo que eso no hay que hacerlo, ¿no? Hoy creo que ya casi todos no resecan y no somos tan agresivos a este nivel porque sabemos que con el tiempo se va a colapsar y se les va a pinchar, como se dice, la nariz. El cartílago resecado, obviamente, sí que lo usan prácticamente todo. Creo que todos los cirujanos que operamos nariz utilizamos todo lo que obtenemos. ¿Sí? Si tienen una piel muy delgada, tengan cuidado, tienen que hacer los fragmentitos más pequeños. También, antes recuerden que nos enseñaron a ponerlo en una prensa, el cartílago. Destruíamos los condrocitos y pues eso no les daba vitalidad. Entonces, con el tiempo provocábamos una inflamación y con el tiempo iban a desaparecer y se perdía ese tejido. Lo necrosábamos. ¿Sí? Entonces, aquí por eso es que ellos hacen estos pequeños cubos o fragmentitos de cartílago, ¿sí? Que es como les recomiendo que hagan todos sus injertos y que ya no los lesionen más, no los metan a la prensa, si lo que quieren obtener es volumen. ¿Sí? Para el dorso nasal, llegan a remueven tanto que llegan a hacer estas capas, las envuelven en surgicel, y vean estas dimensiones de 3 a 8 milímetros debajo de la piel, incluso para resolver narices en silla de montar. Aquí lo tienen, y ¿qué es lo que pasa con todos los estudios? Que vamos perdiendo a los pacientes a largo plazo. Ellos, ok, reportan 25 años, pero vean, a 25 años, el 1% nada más de su grupo de estudio. Entonces, esto, por supuesto que las revistas y el análisis que se hace sobre el artículo, los editores se los aceptan, porque no hay mucho en la literatura sobre esto, y eso les da validez. Pero aquí hace falta enfocarse un poquito más para hacer estudios a largo plazo, por supuesto. Aquí tienen otros, ¿sí? Cómo fue lo que utilizaron y qué fue lo que hicieron, y sobre los resultados que tuvieron y estos porcentajes de complicaciones. Vean, ellos prácticamente no tienen problemas, ¿sí? No tienen infecciones en esta serie, ¿sí? 25 años de seguimiento. La tasa de complicaciones son mínimas, ¿sí? De aquí también en 21, otro tema, otro que llama la atención, otro aspecto del artículo, ¿sí? Es que en 21 pacientes con rinoplastia primaria, ¿sí? Utilizaron esto con surgicel en la pared lateral, ¿sí? Además del dorso y en la punta. Entonces esto, cuando tengan ahí una depresión en la pared lateral, pueden utilizarlo prácticamente en cualquier lugar para darle volumen. Y esto es lo que nos hace hoy en día el ácido hialurónico, nada más que el ácido hialurónico es temporal, o también lo pueden realizar con grasa, pero la grasa, si aumenta el paciente, el lipocito va a aumentar de volumen y les va a dar una variabilidad ahí cuando lo colocan. Yo no pongo grasa en la nariz, ¿sí? Sí, la he llegado a utilizar en pómulo, en mentón, en ángulo de la mandíbula, pero aquí es muy difícil controlarlo. Entonces, prácticamente nos quedaríamos con cartílago, que perfectamente funciona. Entonces, ahí les paso eso, y sí funciona, y como la sección amarilla antes, que funciona, y funciona muy bien. Ellos también demuestran con este seguimiento a largo plazo que estos injertos, ¿sí? De septales en capa, que también lo pueden hacer, sustituyen a lo que hacemos con la concha o con cartílago costal esculpido, ¿no? O tallado. Y proponen que esto es lo mejor. El problema es que casi siempre estamos en esta situación, en una rinosecundaria, y el primer cirujano fue un vil ratero y se llevó todo. Entonces no tenemos muchas veces de dónde, pero si encuentran, esta es la mejor solución definitivamente. Y puede sustituir a tantas técnicas de resección de costilla, de cartílago costal, ¿no? Sí.
es cierto esto de que estéticamente es muy superior al cartílago sólido de la costilla, el cartílago septal. Si ustedes tienen oportunidad de hacerlo con cartílago septal, háganlo. Y también es mucho mejor que el de la oreja. ¿Sí? Tiene menos riesgo de que se deforme, también de que se enchueque o se desalinee, y por supuesto de migración. Otro estudio, aquí sí, estos fueron los que elegí, les comento, ahí están todos los otros, pero estos fueron los que elegí para una plática porque los consideré como los más significativos o los más importantes, o los que aportan algo en su día a día y en su práctica y para que vayan cambiando. Y en esto se basan casi todas las pláticas de los últimos cirujanos, de los otorrinolaringólogos o rinólogos que he visto. Este es de Pedrosa y sus colaboradores aquí de la hermana República de Colombia, ¿sí? Y vean el año cuando fue publicado en el Acta Otorrinolaringológica Española, ¿sí? En el 2008. Ellos en este estudio reportan 182 pacientes con un periodo de seguimiento de 3.9 años. ¿Sí? No le dan mayor seguimiento y reportan sus resultados significativos sin impacto negativo. No se evaluó la funcionalidad. Hoy en día sabemos de antemano que la funcionalidad pues tenemos que darle muchísima importancia. Y esto es básicamente lo que ellos en sus esquemas, que muchos enseñó aquí en México este tipo de técnicas, los nuevos domos, cómo hacían la cúpula y prácticamente cómo colocaban el poste. Pedrosa y sus colaboradores, ¿sí? Siempre casi utilizaban, ¿y de dónde lo utilizan? ¿De dónde lo obtenían? Bueno, del cartílago cuadrangular, un poste y un escudo que le llamaron, ¿no? Esto es muy similar a lo que después también, que por otro lado estaban haciendo en Estados Unidos con el chin, nada más que el chin, pues aquí se le hacía un resaque en el centro y que pareciera, y que diera la forma de los dos puntos luminosos de la punta nasal. Es la única diferencia que tiene con esta técnica. Les paso el esquema. Igual, este estandarte, ellos encontraron que era muy efectiva, ¿sí? O reportan eso para la punta nasal en pacientes con piel gruesa. Y efectivamente, en pieles gruesas, el chin y este tipo de injertos funcionan bastante bien y dan muy buen resultado, ¿sí? Sobre todo en la piel gruesa, ¿no? Y pues es la característica de todos nuestros pacientes mestizos, que tienen piel gruesa casi todos, grasosa, y los cartílagos son muy débiles, eso lo sabemos, conocemos muy bien a nuestros pacientes, por lo tanto el peso le gana a la estructura y se va presentando tosis con la edad o la evolución o en el posoperatorio. Entonces el poste, empezaron ellos a colocar estos postes y creo que hoy prácticamente todo el mundo coloca postes, ¿sí? En la punta para darle proyección, porque lo que buscamos es la proyección con un poste, y la definición, pues ya sea con los escudos, o hay muchas maneras de terminar y darle el acabado a esa punta nasal, y en general a todo el lóbulo nasal, ¿sí? También determinaron, esto sí lo observaron, ¿sí? Y todos creo que vivimos esta desproyección o tosis que va presentando en el posoperatorio, y se da por varios motivos. Muy seguramente no colocaron su poste hasta abajo en un lugar firme. Otra, que en el posoperatorio inmediato los engañó el edema, lo que infiltraron, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esa punta les va a presentar un descenso. Entonces tengan mucho cuidado con esa definición de la punta y considerar la desproyección que va a suceder en el posoperatorio. El poste intercrural, ¿sí? Ellos decían que mantenía a largo plazo perfectamente esto, yo ahorita les voy a decir no, pero bueno. Y aquí mandaron, ellos principalmente hicieron estas tres mediciones: el ángulo nasolabial, la proyección y la distancia interdomal. Y las variables en el prequirúrgico y en el postquirúrgico. Por ejemplo, la distancia interdomal, nuestras narices son muy anchas y lo disminuyeron un promedio de 4 milímetros, ¿no? En la proyección igual, le aumentaron de 28 a 30, prácticamente 2 milímetros tenemos de aumento,
y el ángulo nasolabial de tener un ángulo de 92, que son cerrados promedio, se lo llevaron a 104. Y ustedes saben, pues ya conocen esos números, que en el hombre debe ser un poco menos el ángulo nasolabial de la apertura, 95, 100 cuando mucho, y en la mujer se pueden ir hasta 105, 115. Va a depender, ¿sí? Para que no se vea muy abierto el ángulo. Otro estudio de Toriumi, vean, este es más reciente, ¿sí? Del 2008 al 2013, con 144 pacientes, 57 fueron de rinoplastia primaria y 87 secundaria, y no se evaluó por separado. Les digo, esto lo tenemos, fue publicado en el 2018. No se evaluó. Aquí están algunos de los casos, y vamos a ver cómo incluso en sus mismas fotografías que él publica, y todo lo que realiza, de sacar prácticamente, pues le llaman casi extracorpóreo, ¿no? Sacar todo el septum, modificarlo, cambiarlo y hacerlo, y sobre todo que él dice que no hay cambios, pero el seguimiento es a muy corto plazo. Les pongo esta diapositiva porque le da mucha importancia a la sutura. Él utiliza el PDS, ¿sí? Aquí yo creo que muchos cirujanos también utilizan el PDS. Yo respeto bastante esa postura. Sin embargo, si ustedes analizan las características de la sutura, tengan cuidado sobre todo con nuestras narices, que son muy pesadas, que tienen que hacer una estructura fuerte y resistente que aguante cierto tiempo para que se lleve a cabo todo el proceso de cicatrización y remodelación de lo que cambiaron ahí. Por eso es que el resultado a largo plazo a veces es desastroso. Sin embargo, ellos usan polidaxona, y muchos creo que aquí, sobre todo los que son muy seguidores de sus resultados, lo hacen, ¿sí? Yo, en lugar de la polidaxona, aquí hago el comentario, sigo utilizando el Prolene. A Toriumi lo conocí en el 99, vino al Hospital Central Militar. En esa ocasión fue invitado por el doctor Rodríguez Perales. Vi ahí sus pláticas, y por supuesto que hay tips muy buenos, ¿no? Aquí están los ángulos que él mide, cómo hace su evaluación de la nariz, ¿sí? Para que se entretengan un rato hay que agarrar ese artículo, se los recomiendo, está muy bien, ¿sí? Y dice que no se encontró pérdida estadísticamente significativa en la longitud de la nariz a largo tiempo. Pero ¿cuánto es largo tiempo? Y ahorita van a ver, ¿sí? O que tampoco tuvo pérdida de la proyección posoperatoria. El aumento de la rotación, el nasolabial, se generó, y este es el intervalo que nos da, y el nivel de confianza, ¿no? ¿Sí? Y con la cicatrización, pues no. Pero ahí está el seguimiento. 260 días. Y aquí es donde dicen en mi pueblo, discúlpenme la expresión, donde la puerca tuerce el rabo, ¿sí? Porque 260 días es muy poco, ¿sí? Y si no, denle seguimientos ustedes a un paciente para que vean que lo que estoy diciendo hay algo de razón. Ya tengo algunos pacientes y estoy haciendo mi análisis. Desafortunadamente, la vida es muy corta y no le da a uno tiempo para hacer todo. Pero esto, sinceramente, aunque sea el señor Toriumi, lo pongo en duda. Que cuando le dé mayor seguimiento a estos pacientes no tengan cambios a esos niveles. Y respeto, porque esto sí está muy bien llevado a cabo. A los 260 días sí está bien su estudio. Pero el paciente vive 70 años, o 90, o 80 años. Pónganle que lo operaron a los 30, pues, por lo menos, ¿qué va a pasar en esos 40 años? O por lo menos en los primeros 10 años. Aquí está el resultado. Vean cómo estas desviaciones, cómo las corrige muy bien. Le da la proyección, efectivamente, mucho mejor definición. En la base, ven esta desviación, por supuesto que si saca todo el septum, pues lo deja muy bien central, ¿sí? Le da buena definición. Aquí, a mi gusto, está un poquito ancha la nariz, este espacio interdomal, pero definitivamente es un buen resultado, ¿no? Entonces, en esta literatura que revisamos,
El concepto de largo plazo tiene este problema, la variabilidad, ¿sí? Que va desde 1 año hasta 25 años. Los estudios donde se da seguimiento, que fueron mayor a 1 año, ¿sí? Se encontró esta limitante, la pérdida de la muestra. Pues, y nosotros lo vivimos en el día a día, cómo se pierden los pacientes, ya sea que cambien de lugar de residencia o que nuestros procesos de atención y quirúrgicos a muchos no les da por dar seguimiento. Los servicios se les pierden también los pacientes. O ahora con la pandemia, pues la mortalidad aumentó. Yo creo que muchos se nos adelantaron. ¿Sí? Entonces, esto es el problema. ¿Sí? Y lo que les comenté hace un momento, no pierden su significancia por ser únicos en su clase. Eso también es cierto. Entonces, aquí tenemos un área de oportunidad para nosotros reportar o hacer artículos médicos con seguimientos de nuestros pacientes, ¿no? ¿Por qué el Prolene? Miren, el Prolene lo utilizan los cardiólogos para cambiar corazones. Es una sutura permanente que prácticamente no tiene ninguna respuesta inmunológica. O sea, olvídense de los rechazos. Y cuando se presenta una extrusión, ¿sí? Tengo 2 casos que me llegó la paciente, una después de 6 años y otra después de 7 años. A lo mejor van a llegar más, ¿sí? Es una extrusión controlada. La cortan y sacan completamente la sutura. Ambos me pasó en la punta de la nariz y otra un poquito y otro fue en la columela. Hoy en día ya dejo menos sutura y ahorita van a ver, les voy a pasar una foto, pero en ocasiones hay que poner bastante para poder hacer o esculpir un lóbulo nasal, ¿no? No es biodegradable, ¿sí? Y les digo, se utiliza en las ligaduras. ¿Qué ventajas tiene? Su fuerza tensil es del 89% a los 10 días. En cambio, vean el PDS. La fuerza tensil a las 2 semanas es del 75%. Todavía no se acaba el proceso de cicatrización, ¿sí? A los 28 días es del 55% y a los 42 días es del 25%. Si ustedes creen que a los 42 días ya tienen todos sus tejidos o de acuerdo al lugar donde los querían dejar, a los 42 días que van a tener el 25% ya nada más de agarre, de amarre, muy seguramente van a tener una mayor variabilidad. ¿Qué ventajas tiene? Que se absorbe a los 6 meses, ¿sí? No hay reacción tisular, eso sí, me ha tocado reoperar pacientes de los que realizan con este material y efectivamente al año no encuentra uno nada, ¿sí? No hay nada de reacción, hay menos tejido de cicatrizal. Eso sí lo reconozco. Y en qué área se utiliza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago actualmente? ¿Y qué es lo que me ha dado resultado en los últimos 10 años de mi práctica? Yo llevo desde 1999 operando. Entonces, quitándole los 2 años de pandemia, porque hemos operado muy poco, sí bajó, hay que reconocerlo, pero pues ya tenemos 23 años prácticamente. Y en los últimos 10 años modifiqué esto del injerto del poste, sobre todo, el strut, ¿sí? ¿Qué es lo que más me gusta? Por supuesto el septal. El auricular ni lo pienso, salvo que no tenga nada. Y cuando mucho he tomado el trago, la parte inferior, dejándole el pericondrio para que pierda menos resistencia. El costal, pues cuando ya no tienen la costilla, cuando ya no tienen nada en el septum, pues de repente les llegan pacientes que incluso es una perforación total, pues esos no tenemos otra alternativa más que ya sabemos. O en algunos otros pacientes que fueron operados por un cirujano muy radical, que prácticamente se llevó todo el cartílago septal. Entonces no hay. He realizado postes también con lámina perpendicular. Van funcionando bien. No les puedo decir en este momento qué va a pasar,
porque los pacientes esos han sido casos extremos donde no tengo otras alternativas y les pongo la lámina perpendicular y parece que ha funcionado, pero de preferencia háganlo con el cartílago septal. ¿Sí? Tiene la resistencia suficiente y les da el soporte para darle proyección y hacer una buena estructura de la punta. Para esto, híjole, existen diferentes maneras, ¿no? Tantas maneras como cirujanos de nariz y tantas maneras y formas como cirugías que se realizan de la nariz. Pero ustedes van haciendo una metodología. No hay que casarse con una técnica, hay que conocer todas. ¿Sí? Los abordajes, mucho tiempo yo vi que ahí se peleaban, pero prácticamente, pues, yo hoy en día hago mitrasficción o transficción completa, si está muy desviado en la parte anterior, y marginal. La cerrada, en algunas rinos secundarias, realizo rinos secundarias cerradas. De preferencia yo lo hago cerrado y lo abierto la dejo para cosas muy extremas. ¿Sí? Entonces, de preferencia lo hago cerrado. ¿Qué prefiero, gibectomía o descenso? Muy sencillo. Si le tengo que descender más de 3 milímetros a la jiba, hago descenso. Siempre y cuando la jiba sea cartilaginosa. Si la jiba es ósea, ni modo, hay que hacer gibectomía. Si el descenso, si lo que necesito quitar de jiba es entre 1 y 2 milímetros, me arriesgo a nada más limar y si noto que no se abre el dorso, ¿sí? Con eso es más que suficiente. Pero prefiero el descenso a desarmar el dorso y luego tenerlo que armar, porque una vez que hacen gibectomía, como decía el artículo primero de los turcos, hay que reparar todo el dorso, por lo menos con tratando de remedar como estaba el dorso de la nariz y tienen que poner sus spreaders o sus espaciadores. Esto es muy importante, tienen que tener fotografías de todos los pacientes previo, realizar un plan. Si el plan se modifica durante la cirugía porque lo que se encontraron no es lo que esperaban, casi uno con la palpación puede saber si es una jiba ósea o una jiba cartilaginosa, si se alcanza a palpar con la experiencia. Anestesia general, yo lo hago todo con anestesia general. Sí, respeto mucho a los que defienden la anestesia local. Nunca he logrado controlar bien mis tiempos y no me gusta, y se me acaban los chistes para platicar con un paciente que esté despierto. Entonces prefiero que se duerma y repartirle algo al anestesiólogo para que no ponche las llantas de mi carro. Si no, me amenazaron que las iban a ponchar. Tengan la capacidad para modificar su plan establecido. ¿Sí? Hay que tener esta versatilidad. El tiempo, cuando uno hace una cirugía de una rinoplastia, no vayan con límites. Esto es como la lucha libre aquí en México. A 3 caídas y sin límite de tiempo. Que sabemos que la televisión los está exigiendo y la última caída la hacen muy rápido. Pero sí les recomiendo que no estén presionados porque muchas veces programan consulta o programan alguna otra actividad, cumpleaños, bautizos, se quieren ir a casar o qué sé yo. Entonces, no, traten de no tener esa presión y vayan con que, así como pueden durar 1 hora 20, pueden durar 3, 4, 5, 6 horas, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde es el lugar adecuado? Pues es el quirófano. El quirófano es la sala de cirugía. No sé por qué andamos inventando que el consultorio es una sala de cirugía, ¿no? El quirófano es el que tiene todas las exigencias estructurales y de equipamiento para hacer los procedimientos quirúrgicos. ¿Sí? Recordar que no existe mejor oportunidad para cualquier cosa de nuestra vida que la primera. La segunda siempre va a ser más. A todos los que se han casado por segunda vez no los veo más contentos. No se crean, algunos cuantos sí. Pero casi en todas las áreas de lo que uno hace por segunda ocasión, se arrepiente uno de no haberlo realizado mejor la primera. ¿Sí? Hacerlo con mucho amor, con las manos y no los pies, ¿sí?
y no esperar tener una segunda oportunidad, pero si el paciente les da esa segunda oportunidad, pues hay que aprovecharla. Miren, esta paciente me llegó después de haber sido operada más de 15 años, alrededor de 18 años. ¿Sí? Vean lo que pasó con esta base de la nariz y qué fue lo que yo me encontré. ¿Sí? Obviamente, pues esta no discutimos, decidí hacerla abierta. De hecho, la realizamos en un curso. Y vean lo que me encontré. Aquí está el poste que colocó el cirujano. ¿Sí? Empezamos a disecar. Y cosa curiosa, el lado más difícil de disección fue el lado de la paciente de su lado derecho, no fue el lado izquierdo. Y aparentemente el lado izquierdo se estaría más afectado que el lado derecho. Y vean lo que nos empezamos a encontrar. Aquí hay un corte, una técnica que llamaban cupulotomía. ¿Sí? Muchos la conocieron y algunos todavía la siguen realizando. Aquí está el corte del cartílago lateral. El tejido de cicatrización que tiene por un abordaje previo. Vean cómo estaban las dos cruras cortadas en la cúpula, ¿sí? Todas dobladas, no, obviamente que no en su sitio. Vean, aquí está la lateral y donde viene la crura medial, intermedia y un poquito lateral. Prácticamente en ella le intentaron hacer una cupulotomía y acá estaba la otra crura. Aquí, por fortuna, el cirujano previo me dejó cartílago septal, hicimos un poste doble y cómo se fue estructurando este lóbulo o esta punta nasal. ¿Sí? Se las muestro también porque sigo utilizando el Prolene. El ayudante a veces no le entiende a uno y le digo, no los dejes tan largo porque se va a tropezar, pero no me entiende y los dejan un poquito largos. Después en la fotografía aquí les enseño un poco. Traten de dejar menos, ¿sí? Probablemente en los sitios donde había menos, donde voy a necesitar menos fuerza, podemos utilizar Vicryl o PDS, pero en los que yo sé que necesito fuerza a largo plazo, sí les recomiendo que dejen el Prolene. El cartílago que ella tenía fue como lo fuimos estructurando, ¿sí? A rearmarla, darle nuevamente, y este es el resultado. Ahí está 3 años después. Incluso se ve hasta más joven. No tiene Photoshop. Lo que pasa es que aquí, aparte, se le hizo una ritidectomía, se puso el mentón y obviamente se le arregló el cuello. Y muy seguramente cambió de esposo. Por eso se ve más joven. No, no se crean. Sigue con el mismo. Aquí tenemos la lateral a 3 años. Vean el ángulo nasolabial, el dorso está bastante aceptable. ¿Sí? Y lo que les decía del cuello, ella tiene, aquí está la cicatriz de la ritidectomía que se hizo posteriormente. Se ve un poco más feliz. Yo creo que no nada más por la cirugía, sino es todo el entorno, ¿no? Su vida social y familiar. Del otro lado de perfil se sigue manteniendo con esa estructura que realizamos muy diferente a esto, que antes le llamaban el supratip y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque se dobló el poste. Así de fácil. Y entonces quedaban con este signo de loritos, ¿no? 3/4 del otro lado, ¿sí? 3 años después. Y vean aquí la de la base. Logramos prácticamente darle la simetría. Se ven más o menos bien los 2 puntos luminosos, ¿sí? Y considero que el resultado es satisfactorio. ¿Y qué creen? Ni así está contenta. O bueno, muy contenta. Sí está contenta, pero no muy contenta. Todavía ahí me decía de algunas cosas. De la misma forma y con la misma filosofía he resuelto algunos problemas de labio paladar hendido. ¿Sí? Estos son complejos, todos lo sabemos. Prácticamente están desviadas, hay que hacer el trabajo septal y cerrada. ¿Sí? A veces logramos, esta no es una fotografía de la otra, pero es como quiero que vean que en la cerrada coloco el poste. Si ven, trato de realizar postes triples y el segmento del centro
o la rama del centro es un poco más larga y las dos laterales que unen a la del centro son más cortas para que en la punta no quede muy grueso. En la columela se camuflajean bastante bien y no se nota que aumente el volumen. ¿Sí? En algunos pacientes tengo que liberar, ya no le gano a la crura lateral, le gano a la crura media. ¿Sí? Vean aquí cómo desinserté la crura media y la elevé para lograr más proyección cuando están muy abajo o cuando están muy hipoproyectadas, que les voy a pasar algunos casos. Y aquí tenemos el resultado a un año. Ella ya vino, por ahí tengo la fotografía, pero lo vuelvo a repetir. No la alcancé a actualizar. Vean la proyección, el ángulo nasolabial, ¿sí? Con esto, y prácticamente no ha cambiado de los 4 meses al año. Después del año empiezan a haber algunos cambios en algunos pacientes. Inclusive en este sitio todavía, aquí vean cómo aparece una pequeña depresión, ¿sí? Y muy probablemente yo aquí cometí el error de no hacer un pequeño relleno, no me percaté que en el postoperatorio inmediato, créanme que no lo veía, a los 4 meses todavía no aparecía, pero aquí empieza a aparecer después del año, ese detalle. Y a veces sí queda un poquito, sí es muy desagradable. Vean la de la base, obviamente que aquí pues, tenemos un defecto en la entrada de la fosa nasal, pero la crura se elevó y sobre todo esta pirámide tiene mayor simetría que lo que teníamos preoperatoriamente. La crura lateral, vean cómo todavía no, bueno, lo más seguro es que ahí se mantenga, ¿sí? Ya vi las últimas fotografías, prácticamente está igual, no ha perdido, no se ha deprimido a este nivel, ¿sí? Yo aquí sí estaba un poquito angustiado, pensé que iba a perder fuerza, sin embargo se sigue manteniendo porque reforzamos esta crura lateral en la paciente de... Estos son los postes, ¿sí? Cuando empecé a hacer rinos secundarias y que quitaba los postes simples que la gran mayoría nos promueven y nos dicen y así nos enseñaron, me di cuenta que se doblaban con el tiempo. La estructura no aguanta, el peso es demasiado. Y aquí están diferentes manufacturas, ¿sí? No van a hacer un poste igual, jamás. El septum es diferente en todos los pacientes. Algunos tienen muy grueso, otros más delgado. Vean este qué grueso está. ¿Sí? Este está mucho más delgado, este también. Algunos les pongo, esto no va en la punta, va en la base. ¿Sí? Eso permite que se mueva menos, porque con los postes simples muchos pacientes se quejan de que les brinca. Aún así, aquí se pueden quejar de que se mueve un poco la nariz y que me llegan a decir, me truena un poco, doctor. Pero es muy raro. ¿Sí? Con esta base, les puedo asegurar que es muy extraño que una paciente, no es lo común, pero sí llegan. Otro problema que tenemos con nuestros pacientes mestizos es que tenemos muy poquito septum. He visto que son muy agresivos. Si ustedes dejan menos de 1 centímetro en el borde anterior, muy seguramente con el tiempo ese centímetro del septum caudal, ¿sí?, va a tener una desviación o se va a vencer y va a presentar una pequeña abombamiento para alguno de los dos lados. No dejen menos de 1 centímetro en el borde caudal de su marco. Y arriba también traten de dejar más de 1 centímetro. Porque he visto que algunos que les dejan un poco se vence con el tiempo a ese nivel, el marco ese tan socorrido. Entonces aquí saco el cartílago y vean, no somos muy abundantes en nuestro cartílago. Los turcos tienen y les sobra. Pero nosotros, nuestros pacientes habituales, no. Salvo que nos llegue alguna o de otra raza y que viva aquí en México. ¿Sí? Igual, aquí vemos, he realizado inclusive para darle fortaleza a este poste hasta de 4. Es muy raro, pero aquí se los presento. Esa es la rareza. Generalmente son de 3 y en ocasiones que no tengo lo suficiente, por lo menos 2. Dos empalmados como si fueran sándwich. Pero de preferencia, casi todos los van a ver que los realizo de 3. Aquí tenemos una paciente a 7 años, ¿sí?, con esa misma
técnica y vean cómo prácticamente de los 9 días a los 7 años el perfil sigue siendo el mismo. ¿Sí? Dicen, casi no cambió, espérenme, algunos cambian en la base o en la de 3/4. Este detalle quiero que lo vean. Aquí, ¿sí? Muy probablemente este espacio interdormal no fue el suficiente. Debí de haber dejado un poquito más de espacio interdormal. Aquí ya aparecía este pequeño, ya lo tenía, y aquí es mucho más evidente porque modifiqué la punta. Entonces, vean cómo de 9 días a 7 años cambia completamente su fotografía. ¿Sí? Pero aquí en la base se ve bastante aceptable en la distancia interdomal. ¿Sí? No se ve como en la de perfil, ahí engaña y efectivamente la paciente está satisfecha, prácticamente no ha cambiado. Aquí tenemos 1 a 6 días, a 1 año y a 3 años y medio. Vean cómo el posoperatorio, lo realicé con microsierras. Vean la equimosis, prácticamente nada, tiene osteotomías. ¿Sí? Al año, y se define un poco más la punta después de 3 años y medio. En todas va a ir cambiando un poco. ¿Sí? Vean aquí cómo ya hay algo de ptosis ligeramente, pero es aceptable todavía la proyección a 3 años y espero que ya se mantenga. 3/4 en la base, que les comentaba, casi no hago recortes, en algunos sí, y habitualmente hago este tipo de alotomía. Hay muchas, pero la idea es que no se vea la cicatriz. Vean, aquí todavía al año se veía más la cicatriz. Después, prácticamente desaparece. No la hagan en el surco, tienen que hacerla un poco arriba, tienen que hacer su corte arriba del surco. No lo hagan en el surco porque eso se les va a hundir más la cicatriz y va a ser muy evidente. Una paciente que tengo el seguimiento a 3 años, igual, vean la de frente, al mes, y por supuesto que hay cambio a los 3 años. ¿Sí? Entonces, cuando me pasan estas fotografías en sus posoperatorios, nuestros maestros o nuestros colegas o nuestros amigos, bueno, enséñamela. Más adelantito les digo siempre. Aquí está la proyección, se sigue manteniendo. ¿Sí? Vean, a ella le hice por supuesto que un descenso. Se le quitó el acné y a los 3 años se sigue manteniendo esa proyección. Probablemente aquí, vean este ángulo nasolabial, estaba muy abierto al mes. Sin embargo, a los 3 años ya cerró, cerró un poco más aceptable. Entonces vean cómo va cambiando y se van apareciendo lo que nosotros no dejamos adecuadamente o no hicimos muy bien. Al mes, pues tenía un muy buen aspecto esta nariz. Sin embargo, a los 3 años, ¿sí? Aquí tenemos un defectito en la parte lateral, ¿sí? Que ahí me apareció. Otra a 4 años y medio, ¿sí? Ancha y desviada, más o menos como la que presenta Toriumi en la que les envié. No hice la extracción de todo el cartílago, hicimos otra técnica, pero vean, a los 8 meses, y cómo de esta de 8 meses a los 4 años y medio, hay un cambio. Y esto es lo que les quiero demostrar en esta plática, que si ustedes les empiezan a dar seguimiento y tienen una fotografía al mes, a los 6 meses, al año, a los 2 años, a los 5 años, a los 6, 7, 8, van apareciendo modificaciones. Sin embargo, lo que les comentaba aquí, esta pequeña, ¿sí? Es mínima, ¿sí? Y vean cómo la jiba, ¿sí? Aparece, que todavía no aparecía a los 8 meses. Aquí es un pequeño defectito. No porque me lo diga la paciente, yo lo estoy señalando como una crítica personal, ¿no? El ángulo nasolabial se cerró y ella estaba desviada, tenía la boca abierta, todavía a los 8 meses, pero vean lo que pasó a los 4 años, cerró la boca. Y no necesito pasarles la tomografía, porque es obvio que se encontraba desviada. Aquí está. Si el septum caudal en la parte final tienen esta fotografía, por supuesto que el tabique está desviado. A los 8 meses se veía bastante bien y vean cómo se conserva a los 4 años esta simetría y la solución
del septum, ¿no? Que esté en el centro. A los 7 días y a los 4 años y medio, ¿sí? Vean cómo va a ir cambiando también. En la lateral, la previa, lo único que prácticamente es el ángulo nasolabial. Miren cómo se abrió y aquí estaba más cerrado. Bueno, seguimos conservando. Aquí se cierra un poco a los 4 años. ¿Sí? El dorso está satisfecha. Y muy probablemente, aparte de este ángulo, que es donde más vemos evidente el cambio, y la proyección, y la base, que son las dos proyecciones donde vemos los cambios. Vean la distancia interdomal, ¿sí? Lo que se logró con ese poste. Y vuelvo a repetirles, lo más importante es que su poste ustedes puedan predecir a largo plazo que no va a haber hipoproyección. Eso es muy importante. Vean esta lateral. ¿Sí? Se sigue conservando. Y los pacientes nos exigen proyección en general. Una con desviación, descenso, vean la lateral, y esto lo hice con descenso. Vean cómo ya tenía, después de la jiba venía una pequeña depresión y no la supe corregir, se sigue manteniendo. Aquí fue un error mío. Vean esto, la 3/4, la paciente, obvio que se ve todavía satisfecha a los 2 años y medio. No me ha dicho nada, está contenta, y aquí vemos la de la base. Vean cómo es muy importante este cambio, este quiebre, también esta curva que les da aquí la nariz, a nivel de la columela. Y hay otra curva a este nivel que es la apertura de la base, de la crura medial. Aquí es donde termina la crura. La cerré un poco, ¿sí? Se ve menos. Sin embargo, la crura del lado izquierdo me quedó un poquito más abierta, no la cerré igual que la del lado derecho. Vean cómo esta está un poquito más cerrada que la del lado derecho. Ese es el defectito que le veo, ¿sí? Los 2 puntos luminosos, ¿sí? Y esta es la de la base a 2 años 6 meses. Otra paciente, ¿sí? Ella tiene mentón y bichar, se los digo, a los 8 días cómo se encontraba, y vean a los 2 años y medio. Aquí tenemos el perfil. Y se las presento porque por eso sigo usando el Prolene. Miren, a pesar de que utilicé el Prolene, vean lo que me pasó en la base. A los 8 días ya estaba ahí un poquito. ¿Y qué fue lo que sucedió? Muy seguramente que la crura se zafó, la crura del lado izquierdo se zafó en el domo, en la intermedia, y bajó. Funcionalmente no hay defecto, no hay restricción, y ella estéticamente también no me dice nada, pero aquí fue un error de la sutura en esta crura, en la crura intermedia. Cómo van apareciendo los detalles. Y lo que les comento, vuelvo a insistir, la proyección y el ángulo nasolabial se mantienen con este tipo de postes. Muy difícil se les va a caer, muy difícil van a tener hipoproyección, y se sigue manteniendo a largo plazo tal cual prácticamente lo dejaron en el posoperatorio. Pero vean, aquí es otra de las situaciones que le deben decir al paciente. La preoperatoria estaba más ancha, por supuesto, interdomal. En el posoperatorio, inmediato, y todavía después, este edema, ¿sí?, dura muchísimo, y esta inflamación, hasta por allá después de los 6 meses empieza a desaparecer. Otra paciente, ¿sí?, igual a largo plazo, ¿sí?, ella tenía una depresión en este hueso, no lo corregí totalmente, para que vean que no les paso los casos brillantes, pero lo que quiero aquí, más que nada, insistir y demostrar que la proyección, el ángulo nasolabial con el poste se mantiene durante muchísimo tiempo. Ahí ya fue en la de frente,
esta pequeña depresión, ¿sí? Que si yo hubiera leído a los turcos, le hubiera puesto en el 2012, le hubiéramos puesto aquí un poquito de cartílago y se hubiera solucionado, porque es bien difícil con la osteotomía lograrlo. ¿Sí? Aquí tenemos la de frente, ¿sí? Y vean cómo aquí estaba una gran desviación, se corrigió y la punta se sigue manteniendo bastante bien. Está feliz, está contenta. Ella quería puntiaguda. Este es un caso muy complejo porque es una nariz con piel muy gruesa, demasiado grasosa, sin soporte prácticamente. A los 7 días cuando destapé esta nariz yo me asusté y la paciente también, pero aún así estaba contenta, fíjense. Vean la fotografía, ella refleja mucho aquí su estado de ánimo. No se diga posteriormente. Vean, parecía de Fiona en el posoperatorio inmediato. Hay que mantenerlas, hay que controlarlas psicológicamente y con el tiempo se ha ido afinando, afinando, afinando. No le quité grasa. Estuve a punto de quitar grasa y no. Y eso ha sido, creo, favorable porque conforme pasa el tiempo, se define mejor la punta, no pierde proyección, el ángulo se mantiene a pesar de que tenía esta forma en el preoperatorio. Pero inmediatamente sí me asusté, ¿eh? Y probablemente sí quedó un poco hiperproyectada. Sin embargo, vuelvo a repetirles, es mejor tener hiperproyecciones que hipoproyecciones. Vean, de esta base a lo que se logró, la fosa elíptica, le gusta. Cualquier otro hubiera hecho un recorte de ala. No hice recorte de ala. Vean, aquí están los 7 días, estuvieran los puntos, no se hizo recorte de ala. Y vean cómo se modifica la base contra esto. Y la punta está feliz. Se está desviando un poquito al lado izquierdo. Es mínimo, pero se alcanza a lograr. Ella no lo percibe. Esta paciente, al año 7 meses, vean cómo se hipoproyectó. Perdón, a los 3 años, cómo se hipoproyectó. Todavía 1 año y medio se veía bastante bien la lateral, el perfil. Y vean qué me pasó. Se fue hipoproyectando. Por eso les digo, denles largo plazo y a los 3 años teníamos esto. Por supuesto que estaba incómoda y le tuve que volver a entrar para darle mayor proyección. Pero es muy evidente que se perdió a pesar de tener poste triple. Sí, sí. Baja. Aquí tenemos la de base, es bastante aceptable. Ella se está sonriendo siempre, no le podemos tomar foto seria, pero obviamente. Igual, ¿sí? Vean cómo está hipoproyectada, ¿sí? Y se logra la proyección. Ella sí recuerdo así específicamente que me dijo, no la quiero muy levantada, doctor. Por eso es que a mí en lo personal me hubiera gustado darle un poco más de proyección. Sin embargo, ella está feliz, está contenta. Y aquí la vemos a los 2 años, 3 meses. De 3/4, la base, vean cómo se modifica, cómo esta distancia interdomal se redujo y se hizo un poco más elíptica sus fosas. Y como no la quería proyectada, bueno, aquí tenemos otra, ¿sí? Vean cómo al mes empezó a aparecer una pequeña desviación hacia el lado derecho. A 1 año y medio se veía bastante aceptable y aquí vean cómo después de 4 años se sigue teniendo esa pequeña proyección. Por fortuna, Esta toma la está tiene. contenta, ¿sí? No dice nada y ni siquiera de esta pequeña depresión que tiene aquí inmediatamente después de donde está la punta, se quejan más cuando hay polibico, como le quieran llamar a ese sitio, que cuando hay proyección de la punta. Entonces, obviamente después de 4 años, vean cómo estaba más triste antes de la cirugía y 4 años después está mucho más feliz. Vean, aquí está el defecto de por qué se ve como que está un poco desviada hacia un lado. Aquí en la punta se empieza a manifestar. Y muy seguramente porque eso que les digo, alguno de sus cartílagos está menos resistente
y se empieza a doblar, a vencer y les empieza a dar una desviación, una pequeña desviación. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Denle seguimiento y verán que esos artículos van a encontrar ustedes que a pesar de que están aceptados, hay que ponerlos en tela de juicio. Una crítica constructiva, por supuesto que nos ayudan bastante. No es destructiva, sino que es con lo que va uno abonando cada día más y aumentando su acervo de conocimientos. Muchísimas gracias, les agradezco.